Examen argumentativo oral, Jorge Arturo Ramírez Paredes, a 0170-3846. Pregunta 1. Bueno, en el instituto inicialmente le pediría lo que son los componentes de los cuales está hecho las piezas a obtener o analizar. Asimismo, si no vienen contaminadas con algún otro tipo de molécula o isótopo. Esto para modificar las magnitudes de lo que es el espectrómetro de masas y así pues básicamente hacer que solo las partículas requeridas para el análisis sean las obtenidas a través del selector de masas. En este caso, las partículas o átomos que se utilizarían para el análisis serían los del carbono 14, que están presentes en cualquier objeto y organismo vivo. Si nosotros logramos obtener el comportamiento del carbono 14 a través del tiempo, pues obtendríamos lo que es la razón de cambio, que en este caso sería la curva de decaimiento radioactivo, que básicamente nos daría un pronóstico o una aproximación de la edad que tienen estas piezas. En caso de que yo observaría que los átomos de carbono 14 en este caso no logran llegar al selector de masas, pero no sabemos por qué, revisaría los componentes, que es el acelerador de la partícula. En este caso observaría más que nada las magnitudes. Como no se puede modificar la masa ni la carga de la partícula, que son componentes iniciales de esta parte, pues realmente me fijaría más que nada en el voltaje inducido. De ahí me pasaría a lo que es el selector de velocidades. Aquí vería más que nada las magnitudes tanto del campo magnético como del campo eléctrico, puesto que estas determinan la velocidad que deben de tener las partículas o isótopos para que pasen a través del selector y pues lleguen hasta el selector de masas. Entonces, esto sería más que nada las magnitudes que tienen que ver con cada una de estas partes. Por otro lado, si me doy cuenta, y esto ya va más referido a la pregunta 4, a la pregunta 3, si me percato que es la velocidad, realmente me iría por practicidad a los componentes del acelerador, puesto que lo más probable es que debamos modificar el voltaje inducido. Esto pues obviamente previo o posterior más que nada a analizar los componentes del selector de velocidades, puesto que así sabemos qué velocidad exacta o aproximada deben de tener estas partículas para pasar a través de él. Si la velocidad de la partícula, en este caso de carbono 14, es menor que la requerida por el acelerador, lo que yo haría sería, pues bueno, aumentar el voltaje inducido, ya que esto aumentaría la velocidad de la partícula. Por otro lado, si vemos que la velocidad de la partícula es mayor que la requerida por el acelerador, pues bueno, yo disminuiría el voltaje y pues así se obtendría una velocidad menor que pues lograría pasar sin problemas a través del selector de velocidades. Si notamos o si yo noto al hacer el análisis que una vez que entró al selector de masas, ya modificando los componentes necesarios para que pase a través del selector de velocidades, pero en el selector de masas se obtiene un radio demasiado grande como que para que llegue hasta los límites pues, del selector, lo que se haría pues sería disminuir este radio y, como ya se mencionó anteriormente, modificar tanto la masa como la carga de la partícula, que también son componentes que tienen que ver en el selector de masas. No es tan viable. Tampoco me iría por modificar la velocidad, ya que por practicidad, y como ya sabemos, esta velocidad se obtiene desde el primer componente, que es el acelerador. Entonces, si nosotros quisiéramos cambiarla, realmente pues resultaría un poquito más complicado, ya que tendríamos que modificar pues muchas componentes y magnitudes dentro de todo el espectrómetro y no solo dentro del selector de masas. Entonces, lo más viable para mí sería modificar el campo magnético. Ojo, el campo magnético inducido únicamente en el selector de masas, no en el selector de velocidades. Para básicamente reducir el radio, yo aumentaría este campo magnético y pues básicamente con base a esto podría obtener un radio pues mucho más analizable, que no llegue hasta el tope de lo que puede llegar, ya que incluso este ni siquiera puede ser el radio normal y puede que choque con las paredes del selector. Entonces sí ocuparía aumentar el radio, aumentar el campo magnético para disminuir el radio. Cuando me traigan las demás piezas de obsidiana para obtener más que nada su decaimiento radioactivo por medio de un algoritmo, yo utilizaría un algoritmo que aplicara el método de Runcuta, puesto que este método por medio de algoritmos yo lo utilizaría en este caso de orden 4 de orden 4, puesto que es un poquito más preciso. Por medio de iteraciones se obtendría un valor de K. K es un valor que se usa para resolver pues, una ecuación, en este caso lineal, para obtener el decaimiento radioactivo y pues así obtener el comportamiento del carbono 14 a través del tiempo, ¿no? Realmente esta ecuación yo lo utilizaría, la ecuación que data que es
la cantidad de carbono 14 en un tiempo determinado sería igual a la cantidad inicial por el número de Euler a la, pues bueno, el logaritmo natural de 2 sobre el periodo de semidesintegración por el tiempo. El tiempo pues sería un valor de iteración que nosotros definimos, que puede ser de 0.01 para obtener pues un comportamiento pues más exacto. De ahí, por medio de comandos de plot on y hold off, pues básicamente obtendría lo que son una gráfica del comportamiento que, como ya mencioné anteriormente, la razón de cambio entre el comportamiento de las concentraciones de carbono 14 a través del tiempo sobre pues el tiempo, pues básicamente sería este decaimiento radioactivo o esta curva de decaimiento radioactivo que nos daría pues bueno la edad aproximada. Obviamente todos estos valores obtenidos mediante el método Runcuta pues se almacenarían en una matriz, y ya esta matriz es estas matrices, una para el tiempo y otra para las concentraciones, son las que básicamente se grafican. Por otro lado, lo más probable, y por la forma en la que se encontraron estas piezas, lo más probable es que daten de la misma fecha. Entonces yo utilizaría la media, ya que pues básicamente si tienen la misma edad solo se consigue un promedio entre todas y se obtiene, y más o menos ese sería el aproximado de la edad de todas. Sin embargo, si veo que la desviación estándar es demasiado grande, esto significaría en pocas palabras que las muestras tal vez no sean de la misma fecha a pesar de haber sido encontradas en el mismo lugar, por lo que aplicaría otro método y pues ya, eso sería todo.